Bien. Entonces, ¿qué pasa en el ejercicio? Ese es el resultado final. Si yo tengo que agregarle cada uno de los valores, ¿no? Acá voy a decir que es 0, acá voy a decir que es pi sobre 4, acá voy a decir que es 2pi sobre 4, y acá que es 3pi sobre 4. Y que la amplitud era 2 y era menos 2. Menos 2. Y ahí quedó. Bueno, ¿qué pasa si el ejercicio es negativo? El coseno es negativo. Este que hice acá es con el coseno positivo. Si el coseno fuera negativo, tendría, donde tengo el 2 positivo, tendría menos 2. Y donde tengo el menos 2, tendría más 2. ¿Se entiende eso? Si fuera negativo, lo único que cambia es el valor. ¿Por qué? Porque donde x es 0, y ya no vale 1, vale menos 1, porque el coseno, cuando es negativo, arranca al revés. Lo voy a multiplicar por un valor negativo y voy a cambiar. Entonces, este ejercicio me hubiera quedado al revés. Hubiera sido algo así, como dibujé ahí en verde. Entonces, esas son las posibilidades. ¿Qué pasa cuando a mí me dan los grados y no me están dando? Me dice calcular el seno de 2x menos 30 grados. Y me dan así. Que yo sé que pi vale 180 grados. Eso es lo que yo sabía antes. Y ahora lo que hago es una regla de 3 simple. Si pi vale 180, ¿cuánto vale 30 grados? Entonces voy a escribir 30 grados ahí abajo. Entonces hago una regla de 3. 30 por pi sobre 180 me va a quedar 30 por pi sobre 180. Eso como resultado me va a quedar pi sobre 6. Y resuelvo. Pi sobre 6. Entonces, lo que hago es una regla de 3. Yo sé que pi vale 180. Voy a poner los grados que necesite calcular y voy a hacer una regla de 30 por pi sobre 180. Simplifico los números y me va a quedar cuánto queda fraccionariamente pi. En este ejercicio daba 20 grados, entonces decía que yo tenía que calcular cuánto valía 20 grados de pi. Entonces yo sé que pi vale 180 grados, eso vale pi. Entonces hago 20 por pi sobre 180. Entonces me queda 20 por pi sobre 180. ¿Sí? Entonces me queda, ¿cuánto me queda ahí? Pi sobre 9. Pi sobre 9. Y trabajo todo el ejercicio con pi sobre 9 como hicimos todos estos ejercicios de acá. ¿Se entendió el tema? Es esto, nada más. Ups, se desapareció. Es esto, nada más. No hay otra cosa. Van a tener una función seno, una función coseno, y generalmente puede ser positiva o negativa, salen más las positivas. Todavía en la función seno no lo terminé de armar el examen, pero es hasta ahí, digamos, no tiene más nada. El valor de D no le tomamos con D. Así como ustedes desplazan la función a la derecha, el valor de D significa desplazamiento vertical. Quiere decir que si le están sumando un valor D a la función, por ejemplo, 5 seno de 2x más pi, todo eso entre paréntesis, más 2, una vez que calculen el ejercicio, lo mueven dos valores para arriba y ahí queda representado. Pero nosotros no lo vemos eso. Les digo nomás como para que sepan que está ahí la letra, pero nada más. Bien. Pregunta con respecto a esto. Antes de que me pregunten o quieren decir algo, acuérdense, 3 cosas tengo que calcular. Amplitud, periodo y desplazamiento. La amplitud es el valor de A, el periodo es el valor de 2pi sobre B, y el desplazamiento es el cálculo de menos C sobre B. Eso es todo lo que tengo para calcular. En la parte que necesito para hacer el gráfico, siempre recuerdo que tengo que saber o la función seno común o la función coseno. Si es la función seno, cuando x vale 0 y vale 0,
y armo la tablita. Una vez que armo la tablita, calculo cuál es el x de mi función. X sobre b más el punto de desplazamiento, y así calculo cuál es mi x para la función que me dieron como dato. E y va a valer lo mismo que vale el y en la función original multiplicado por la amplitud del ejercicio que yo tengo. Si tengo una amplitud 3, la amplitud de mi nuevo ejercicio va a ser 3. Si tengo una amplitud de 25, va a ser 25. Y eso es todo. Voy al gráfico y represento cada uno de esos puntos. Para ver si calculé y hice todo bien, hago que el periodo sea igual al máximo valor menos el mínimo valor. El máximo valor en X menos el mínimo valor en X de la tablita que yo hice. Y eso tiene que ser igual al periodo. Y eso es todo función trigonométrica. ¿Preguntas o algo que quieran decir o paso a resolver o a que veamos el examen? Sí, ¿puede explicar de vuelta cuándo el coseno era negativo, profe? Que Sí, no logré escucharlo bien. bien, no hay ningún problema. Cuando el coseno es negativo hago lo mismo que cuando el seno es negativo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando tengo un ejercicio, la función coseno común y igual al coseno de x es una función que hace así. Cuando la función es negativa, y igual a menos coseno de x, hace exactamente lo mismo, pero al revés. Arranca acá abajo en vez de arrancar arriba, y hace así. Esa es la función coseno. Entonces, va a valer lo mismo en cuanto al valor absoluto del número, o sea, va a valer 1, acá va a valer menos 1, acá va a valer 0, acá va a valer 1, acá va a valer 0 y acá va a valer menos 1. Lo contrario a lo que tengo arriba. Exactamente lo contrario. Entonces, cuando vos tengas un ejercicio en donde tengas una función coseno negativa, lo único que vas a hacer es una vez que lo calculé, le vas a cambiar el signo a los valores de la amplitud. Entonces, si el ejercicio este que yo tengo acá, por ejemplo, este que acabo de calcular acá, y seno de 3 cuartos de x menos pi sobre 6, fuera negativo, ahí yo marqué con amarillo qué pasaría si fuera negativo. Si fuera negativo, cuando vale pi sobre 2, en vez de valer menos 1, 1 va a valer menos 1, y donde antes valía menos 1, ahora va a valer más 1. Y va a pasar lo mismo con los números de tu amplitud. En vez de valer 1 positivo, va a valer menos 1, y en vez de valer menos 1, va a valer 1. Y lo mismo pasa con el coseno. O sea, es exactamente igual. Cada valor donde antes el coseno era positivo, ahora va a ser negativo, donde antes era negativo, ahora va a ser positivo. Ahí lo busco. Ahí yo tengo el ejercicio del coseno. Si fuera negativo el coseno del ejercicio que hicimos recién, o de este ejercicio que está ahí, en vez de ser 2, sería menos 2, y en vez de ser menos 2, sería más 2. Todo lo otro sería exactamente igual, no cambiaría el ejercicio. Cambio el signo de la amplitud, nada más. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, profe. No, de nada. Bien, esto es todo. Vamos ahora a ver un ejemplo de lo que se podría llegar a tomar en los ejercicios. Bueno, lo de parte trigonométrica están estos dos. Tienen uno ya lo hice, que fue el seno de 3 cuartos de x menos 30 grados. Los grados los convertí en pi sobre 6. Ahí les expliqué cómo hacer. Dice, pide la amplitud. El ángulo de fase es el punto de desplazamiento. ¿Sí? Lo que es ordenada al origen y cero de la función, tanto como máximo y mínimo no se piden. O sea, a ver, la profe los cataloga así, yo no hace falta, ya en el gráfico me calculan todo eso. No hace falta que me escriban ordenada al origen igual a tanto, cero de la función igual a tanto, coordenada de máximo y mínimo igual a tanto. Para el parcial no hace falta. Ya en el trabajo práctico tampoco se los pido. Donde diga eso, no hace falta poner nada, porque en realidad me lo están calculando en el gráfico. O sea, es eso. La ordenada al origen, cuando representan gráficamente, están calculando eso. Por lo tanto, lo que yo les pedí, amplitud, punto de desplazamiento y periodo. Esas son las tres cosas que tienen que graficar, que tienen que hacer en la función trigonométrica, ya sea para la parte analítica y el gráfico con la tabla. Y con eso estamos. Porque las coordenadas máximos y mínimos, por ejemplo, eso es el valor de la amplitud. Bueno, a ver, se los muestro.
si yo tuviera en este ejercicio que tengo ahí, el máximo lo alcanza cuando vale menos pi sobre 4. Entonces tendría que cuando x vale menos pi sobre 4, y vale 2. Ese es el máximo. ¿Sí? Cuando x vale menos pi sobre 4, y vale 2. O cuando x vale 3 pi sobre 4, y vale 2. Ese sería el máximo de la función. Pero ustedes también lo están calculando cuando grafican. Y yo sí, o sea, ya me están diciendo, si hicieron bien el punto en x y calcularon bien la amplitud, me están diciendo eso. O sea que no hace falta que me lo escriban. A eso es lo que voy. Y lo mismo pasa con el mínimo. Tienen un mínimo cuando x vale pi sobre 4, y vale menos 2. Y ahí está el mínimo de la función, lo que menos vale. Pero ya me lo están resolviendo en el gráfico. Entonces por eso no se los pido. Con respecto al corte en la ordenada, también lo están resolviendo en el gráfico. Por lo tanto, esos valores no hace falta. Las tres cosas que le pedí, nada más, para simplificar. Bien, el primer ejercicio. El valor en E tampoco. Fíjense, dice, dada la siguiente función lineal, indicar la pendiente de la recta. Ustedes van a despejar esa recta y les va a quedar y igual a algo. Acuérdense que el valor que acompaña a la X es la pendiente. El valor que está sin la X la ordenada al origen. ¿Sí? Y después dice, determinar el par ordenado del punto donde la gráfica corta el eje de las abscisas es el corte en Y, y determinar el par ordenado donde el punto de la gráfica corta el eje de las ordenadas. Es el punto de corte, en X y en Y. ¿Hace falta que me lo pongan así? No. Ustedes me ponen corte en X, corte en Y, y grafican. Me dicen cuál es la pendiente de la recta, cuál es la ordenada al origen, corte en X, corte en Y. ¿Cómo era el corte en Y? Era el valor en B. ¿Cómo era el corte en X? Menos B sobre A. Con eso yo determinaba cuál era el corte en X, con el valor del B calculaba cuál era el corte en Y, y nada más. La pendiente de la recta es el valor que acompaña la X, la ordenada al origen es el valor que está sin X. Y el ángulo no se lo voy a pedir. Calcula el ángulo que la gráfica de la función forma con el semieje positivo de las X, eso no va, digamos. Ni ahí ni en el final. Así que eso con respecto a una función lineal. Sistema de ecuaciones, dice resolver el siguiente sistema de ecuaciones y graficar. Tienen que despejar Y. En el primero les va a quedar la primera ecuación que dice X más Y más 3 igual a 4. El 3 va a pasar restando, le va a quedar 4 menos 3, 1. Y el X va a pasar restando, entonces le va a quedar Y igual a X menos 1. Esa va a ser la primera función. En la otra función, el 1 va a pasar restando, le va a quedar 10x más 6, porque el 1 pasa restando, sobre menos 8. Y el menos 8 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces ahí le va a quedar la otra función. ¿Qué es lo que hacen? Igualan para calcular el valor en X. Ese valor en X que calcularon lo reemplazan en cualquiera de las dos funciones ya despejadas y calculan el valor de Y, y después grafican cada una de las rectas. Y tiene que coincidir el valor en donde se cruzan las dos funciones en la recta con respecto al valor que obtuvieron después de hacer la igualación y la sustitución. Ese es el punto 2. El punto B, van a tener uno solo de los dos, ¿está bien? O sea, no es que van a tener el A y el B. Son solamente dos ejemplos que están ahí. Bien, en el A, en el B, igual, o sea, ya están despejadas las dos Y, tengo que hacer igualación igual a las dos para determinar el corte en X, y luego ese valor en el corte en X lo voy a reemplazar en cualquiera de las dos y obtengo el valor en Y. Esas son las coordenadas en donde se van a cruzar las funciones. Después gráfico cada una y me tiene que dar dónde se cruzaron las funciones. En las funciones trigonométricas, ya les expliqué recién lo que les pido. Y vamos con el punto número 4, dice, resolver mediante el método de las componentes de un vector, hallar el módulo y la dirección de la resultante de un sistema de fuerzas a partir de los siguientes datos. Yo esto se lo voy a pasar y ya después tienen las respuestas también. Bien, mediante el método de las componentes. Entonces tengo fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. En la 3 es 130 newton. Lo voy a poner newton, con un ángulo de 3,45 respecto al semieje positivo de las X. Bien, fuerza 1. La fuerza 1 en X, 150 newton por el coseno de 55. Fuerza 2 en X, 70 por el coseno de 200. Fuerza 3, 100.
suman el resultado de las tres fuerzas en X, y les da la fuerza total en X. Hacen lo mismo para la fuerza en Y, y luego de eso calculan Pitágoras. Y con el cálculo de Pitágoras obtienen la fuerza resultante. Y después el ángulo también, la fuerza en Y sobre la fuerza en X, y obtienen el valor. Y ahí ya vamos a ver la parte en donde qué le suman, ¿sí? Y ahí ya eso ya les voy a decir qué suman cuando terminemos de ver esto. Si le suman 180, si le da negativo, si le suman 270, le suman 360. Ya lo veo. Bien, el punto número B. Dice, un avión viaja a 150 kilómetros de una ciudad hacia el este, hacia una ciudad B. O sea, eso es hacia el I, hacia la derecha. Bien. Y después dice, desde allí una ciudad C de 200 kilómetros al norte. ¿Cuál es la distancia desde A hasta C y cuál es su dirección? Indicar respecto a ese eje positivo la X. Igual, es un triángulo. ¿Saben cuál es el punto entre A hasta C? Que es el cateto adyacente, va a ser el cateto adyacente. De C hasta B, que va a ser el cateto opuesto al ángulo. Y tengo que calcular, eso forma un ángulo de 90 grados. Entonces, como forma un ángulo de 90 grados, directamente aplico relaciones trigonométricas para calcular eso. O puedo aplicar Pitágoras también, porque sé cuánto vale A y cuánto vale C. Bien. ¿Qué más? El 5 dice, tres pueblos A, B y C están unidos por la ruta. La distancia C es 6 kilómetros y la de B a C es de 9 kilómetros. El ángulo de la ruta es 120. ¿A qué distancia se encuentran A y B? Tienen que calcular la hipotenusa. Tienen el ángulo de 120, van a hacer 120 por el cateto opuesto sobre, no sé, el cateto adyacente y calculan el seno del ángulo. O pueden aplicarle el coseno, depende de la que tengan. Bien, determinar el valor de X y les dicen cuánto vale X. ¿Qué es lo que hacen ahí? El ángulo vale 63 grados, pero yo puedo calcular el complemento, hago 180 menos 63 y voy a calcular cuánto vale el ángulo que me está faltando. 180 menos 63, 117. Eso vale el ángulo, 117 más 32. Si yo se los resto al 180, me va a quedar cuánto vale el ángulo interno del primer triángulo. ¿Sí? Y con ese ángulo interno puedo calcular algo. También puedo calcular el ángulo restante del otro valor que tengo. Hago 90 más 63 y eso se lo resto a 180 y calculo cuánto es el ángulo interno. Sumando esos dos ángulos internos, voy a calcular cuánto es el ángulo general. Y a partir de ahí puedo calcular cuánto vale ese pedacito. Y después son dos funciones cuadráticas. Hasta ahí llegarías. Dos funciones cuadráticas, tienen que calcular las raíces, el vértice y la ordenada al origen, que es el valor de b. En el primer ejercicio es 5, en el segundo ejercicio es menos 6. Las raíces las calculan aplicando Bhaskara, sabiendo que la primera función, como es negativa, tiene ramas descendentes, la función está triste, y si tiene, como en el segundo, valores positivos, la pendiente que acompaña el x cuadrado, la función tiene ramas ascendentes. Y eso sería, si se fijan, no hay nada muy diferente a todo lo que hayamos hecho y son inclusive más cortos los ejercicios. Bien, a partir de ahora, preguntas. Habilito la opción de preguntas. Profe, Sí. a mí se me complica mucho en el triángulo ese que se corta el medio y así, esos ejercicios, no sé, no me salen. Como ese recién, sí. Ese gráfico. ¿Ese que está ahí? Sí. Sí. Bien. A ver, vos lo que calculás, ahí tenés que calcular todo el lado y el lado, lo que vos tenés que calcular en ese ejercicio, ahí lo voy a llevar a un gráfico. No, era recto. Bien, vos tenés que calcular X. ¿Cómo haces para calcular X? Vas a tener que calcular todo esto y a todo eso restarle ese pedacito de ahí. O sea, las dos cosas están en verde. Vamos a poner el grande menos el chico. El grande menos el chico
te va a dar cuánto vale X. Entonces vos ahí vas a calcular el lado grande de abajo, que lo podés calcular como, si tenés un ángulo de 32 grados, todo el triángulo, ese es un triángulo grande rectángulo. Entonces haces el seno de 32 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y con eso vas a calcular todo el lado ese grandote. ¿Estamos hasta ahí? Seno de 32 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y con eso calculás la base total del triángulo. Eso por un lado. Y ahora tenés que calcular la parte más chica del triángulo. Entonces haces 180, igual que ha grabado, ¿no? Así cuando lo vas repasando, lo vas viendo. Como vos sabés que ese ángulo tiene 63 grados, sabes que toda esa base de abajo mide 180, siempre es así. Entonces hago 180 menos 63 y vas a calcular cuánto vale el ángulo ese que está opuesto al 15 metros. Y con teorema del seno vas a decir 15 metros sobre el... Sí, con teorema del seno vas a 90 calcular... grados. ¿Cómo? Sería 15 sobre 90 grados. No es 90, no hace falta calcular eso. Vos tenés que calcular la base del triángulo del otro, del que tiene 32 grados. Vos calculás, podés calcular lo que podemos hacer acá es calcular 180 menos 63, calculas un ángulo, ese ángulo. Y después haces 180, porque la suma de los tres ángulos te da 180. 180 menos 117, que es el ángulo que es igual al 63 grados, le restas 180, te queda 117. Haces 180 menos 117 menos 32, y te va a quedar el ángulo que te falta. Y ahí sí aplicas teorema del seno. Haces la incógnita del triángulo ese que no sé cuánto vale sobre el seno del ángulo que te falta, que está ahí arriba, que ya lo calculaste, igual a el 15 metros sobre el seno de 117. Y despejas eso. Una vez que tengas los dos valores, el de la base grande con el del más chico, los restas. O sea, hay que resolverlo, pero... Sí, 117. Y falta calcular el otro ángulo. El otro ángulo, el de arriba, es 117 más 32, da 119, 149. O sea que ese ángulo mide 31 grados. Entonces vas a hacer X, perdón, X no, el valor del triángulo de la base, no se le va a poner Y, por ejemplo, sobre el seno de 31 es igual a 15 sobre el seno de 117. Y vas a despejar ese Y, vas a pasar el seno de 31 que está dividiendo, lo vas a pasar multiplicando. Y ahí vas a calcular Y. Entonces después vas a hacer la base de todo el triángulo menos Y te va a dar el valor de X. Ya te lo dicté todo completo, digamos, ya cuando lo vas a resolver, cuando escuches el video, te vas a dar cuenta. Pero es práctica, no hay otra que pueden ser prácticas. Bien. ¿Qué más? Pregunten, no sé si van a preguntar por chat o eso, o me dicen, está todo bien, pero no hay nada loco, digamos. Bien, siempre pasa que sí, perdón, ahí iba a escribir, iba a hablar a alguien. Sí, a mí le iba a decir, a mí se me complica en la parte de lo de los vectores, la Sí. parte de graficar la fuerza resultante sería Ujú. por lo de los ángulos, así no sé bien para qué lado tendría que ponerlo, eso es lo que se me complica. Bien, si el ángulo te da negativo, o sea, depende cuánto te dé el ángulo. Eso creo que lo me habían estado preguntando, así que ahí lo voy a resolver. Si el ángulo me dice, si el resultado me da un ángulo de menos 45 grados,
yo sé que mi fuerza resultante va a estar acá. Si yo estoy calculando un ángulo que el resultado me da menos 45 grados, está ahí en el primer cuadrante. Entonces sé que es lo mismo decir menos 45 que decir toda esa vuelta, que es 360 menos el 45, me va a quedar 335. Pero lo único que me está diciendo a mí es... 15. 315, perdón. 380 le suben, estaba contando 180. Sí, 315, gracias. Entonces, tomo eso en consideración. Ahora, si yo me estoy pasando al otro cuadrante, por ejemplo, tengo 105, cuando le reste, voy a caer un poquito menos, entonces voy a tener un ángulo de 200 y pico. Siempre tengo que tener en consideración en qué valor cae negativo el ángulo. Ahora, yo voy a considerar siempre el lado positivo. Esto es como cuando calculaba números complejos. Ahora, cuando ustedes tienen que resolver, el ángulo que les quede es con el que ustedes van a graficar. No sé, denme un ejemplo de en qué parte se les complica. A ver, yo así entiendo qué caso puede ser. No sé, yo hice el 5S y el 6 y los dos ahí me trae para graficar, pero Claro, claro, hay un ejercicio, profe, que dice que viaja hacia el sur y después hacia el oeste. A O ver, sea, y vos si lo dibujas si no lo dibujas sobre las coordenadas del X, lo dibujas abajo al segundo camino, a sí. continuación, te queda como un triángulo. Entonces después vos tenés que restar a los 270 el ángulo que te da ese alfa de ese triangulito, que sería el ángulo de arriba, Sí. para que te dé el que estaba en la respuesta. Ajá. Yo me voy a fijar el ejercicio. A ver, aguanten un toque. No, es para la izquierda, así recto, el segundo camino, el segundo recorrido. Claro, yo lo hice y le resté 180 para que me diera, a ver, 219.98. Bien, a ver, ármenme el vayan Dice que dictando- viaja al sur 78 kilómetros y después, desde ese punto al oeste, 93 kilómetros. Bien. Y desde ese punto al oeste, Al oeste. o sea que Oeste, no hacen diagonal. 93. Sale Así, desde los 78 hacia el 93, al oeste. así les quedó. Pero el otro lado, creo. Sí, yo estoy confundido con los puntos cardinales. No tengo Claro, nada por... para norte, el otro sur, lado. este a la derecha, oeste a la izquierda. Bien, ¿y cómo les decía? Para otro lado va. Exactamente. Bien. Bien, bueno. Entonces, lo que yo calculo acá, trazan un triángulo y ustedes están obteniendo este ángulo que está ahí. Claro, y el ejercicio nos pregunta con qué ángulo hizo el recorrido del avión. Y vos tenés que restar ese ángulo de ahí, como está en el tercer cuadrante, con 270 sería. Y Sí, eso es lo que lo podés confunde. restar como 270 o podés hacer la resta de este con este y sumarle 180. A ver, Claro, yo le sumé 180. vos le sumaste 180, pero ¿cuánto te quedó? ¿Sabes? Usted se quedó 45 y te debe dar igual. No sé cuánto es el ángulo. Yo le resté 180 a ese y me quedó 140. Tiene que dar 222. Tiene que dar 222. ¿Y cuánto les quedó el ángulo este de acá adentro? 39,98. ¿Cuánto? 39,98. Sí, Sí, a mí me quedó 39,90. 39,99. Bien, el ángulo que ustedes van a calcular debería ser este. Ese que está formando ahí, que estoy marcando en azul. Sumamos 180. Si vos le sumás 180 a ese, en realidad vos deberías hacer No te alcanza. 270 menos los 39,98. Y ahí te da 222. Y ahí te da 222. ¿Sí? Porque yo en realidad no necesito calcular ese ángulo que está ahí. Este ángulo que estoy marcando acá. Yo necesito calcular el otro ángulo, porque el vector siempre se calcula con ángulos. A ver,
que parten del eje de las X desde el primer cuadrante. ¿Está bien? Entonces, desde el primer cuadrante, el ángulo hace todo este giro. Entonces yo lo que hago es 270, porque sé que hasta el tercer cuadrante 270, y le resto el pedacito ese del ángulo que formó, y me va a quedar el otro ángulo más grande. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro. En vez de ser así, yo voy a calcular esto. ¿Por qué? Porque el angulito rojo ese no me está dando un dato preciso, me está diciendo que mide 49 grados, pero no es sobre lo que yo necesito, no es sobre el eje de las X, sobre el primer cuadrante. Entonces lo que hago es decir, hago todo esto, o sea, acá hago todo esto, menos el pedacito ese que está ahí. Y ahí me queda el triángulo. Por eso le tienen que restar 270. Si no, profe, 230 la, quedaría. la otra forma, en vez de, para no tener que restar todo eso, el recorrido que hace hacia el norte, hacerlo directamente sobre las X, no sé si se me cualquier cosa, sobre este acá, Sí. y acá te daría el resultante así, entonces ahí saca el ángulo este, directamente. Sí, también podés. Es otra forma. Sí, pero no se complique, no se vuelvan locos, digamos, en cuanto a la lógica. La lógica es esa. O sea, yo necesito calcular ese vector, como ese ángulo no me expresa realmente lo que mide el ángulo que necesito, le hago el resto de 270. Vos, mire, no entendiste nada porque no saben ni sumar. ¿Se entendió lo que acabo de explicar? ¿Y por qué? ¿El resto de 270? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Yo bien. se lo envié mal a ese profe del ángulo, se lo reenvió. Bueno, pásamelo, ahí lo veo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieren preguntar? ¿Alguna pregunta más? Generalmente cuando no preguntan tanto, pues falta practicar. Por eso les digo que el Profe. lunes meto ahí Y una... para el, y Sí, para el 6, para sacar el ángulo, a ver, a mí me dio, sí, pero hice como prueba y error porque no sabía bien cuál había que sacar. Lo saqué primero sacando con seno y después saqué con coseno y con coseno me dio. bueno, Pero ese el celu lo tengo, se me murió el celu, así que no te lo puedo recibir. Salvo que lo dibujé por acá, en la pantalla, y si no te lo veo, no hay drama. Lo veo y lo resuelvo. Profe, Sí. no tengo para dibujar. ¿Cómo tenemos que graficar donde te ponen que va del este al oeste, al sur y eso? Ahí hicimos un quilombo. Bueno, ahí va. A ver, cuando va al sur, vos tenés que hacer una línea hacia abajo. Cuando se va al norte, pues te dice que va hasta un punto y después te dice siempre parte de ese punto. Entonces te dice después de ahí va, no sé, al oeste, va al este. Entonces vos desde ahí marcas y te termina formando dos catetos de un triángulo. Entonces te pide que vos calcules, por ejemplo, este de ahí. Entonces, primero hace un recorrido y desde ese punto vuelve a hacer un recorrido tanto para arriba como para abajo, como para la derecha, pero siempre partiendo de ese lugar hasta donde llegó. Siempre partiendo desde ahí. Ah, bueno, gracias. Bien. Bueno. ¿Qué me queda? De última, el 6 lo resuelvo. O hagamos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Tienen alguna duda que no sea el 4 o el 6? Vamos a hacer esto. No, el 6 nomás. Todos el 6. Bueno, hagamos esto. Pásenmelo uno al grupo. Páselo al grupo. Si alguno lo resolvió, pues eso es lo bueno de los grupos. Si alguno lo resolvió y lo tiene bien, páselo y yo lo valido. Entonces, Ahí, ¿El 6 de cuál? Ahí ahí había que grabando. hacer sumatorias de X y sumatorias de Y, ¿verdad? ¿en el cual? El 6. No lo tengo Sumatorias de acá. fuerzas en X. Por eso se los pido para que me lo manden. Pero si alguno lo tiene bien, o sea, o le dio bien, páselo. Me es más fácil a mí validarlo y decirle, sí, lo hizo bien por esto, por esto, por esto, y lo voy explicando ahí que Ahí se lo resuelve. mando. Sí, mándalo. Yo en un ratito, cuando cargue el celu, cuando se cargue un toque, dale Facundo. Hoy no voy a tomar asistencia. No,
la idea era que vean el parcial para la clase de hoy, es como, no importa tanto la asistencia, menos que para la otra. Pásame el 4, el 6, en el caso tuyo, Mile, ya veo el 4, pásamelo y te lo explico, Mile, y en el resto, tíralo al grupo. Si alguien no tiene bien el 6, páselo, y yo lo valido, es más fácil así. Y si no, no tengo problema de explicarlo, y si hace falta, explico un audio, y si queda alguna duda, el lunes que viene lo vemos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bien, bueno, Sí, hacemos así. Pásenlo por el grupo y ya vemos. Si alguien no tiene bien, de vuelta, páselo. Así es más fácil. Mientras yo paso los videos de las clases de hoy, de la clase de hoy, me es más tranquilo. Así. Y bien, listo, Facundo, ya lo voy a ver en un rato. Y repasen para el lunes, así podemos aprovechar la clase. Vamos a tener una horita como para sacarse dudas así puntuales. No voy a explicar todos los ejercicios nuevos, están las clases grabadas. Y, o sea, la idea es que tengan más dudas que preguntas completas, digamos, de cómo hago para resolver una función trigonométrica. Algo así, muy general. Así que bueno, ya me fijo en el tuyo en el 4 y veo ahí el 6 que mandó en el grupo. Terminamos por hoy. Nos vemos el lunes y ahí contesto por el grupo. Listo, profe. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Buenas Nos noches. vemos, profe. Que Nos tengan buenas vemos. noches. Chao, chao. Suerte. Suerte a todos. Gracias igualmente. Gracias.